Muy buenas tardes, bienvenidos a esta entrega de los talleres virtuales de emprendimiento. Hoy vamos a revisar el tema de liderazgo y motivación. Realmente no son tantas diapositivas por revisar, sin embargo, vamos a procurar que sea lo más fácil, eh, tener un concepto bastante claro de qué se trata. Y sobre todo para que lo puedan aplicar. A ver, está ingresando alguien más. Esperamos unos segundos. Buenas tardes. Les rogaría que silencien su micrófono una vez que ingresen para que podamos realizar la exposición. Si desean hacer alguna consulta o pregunta, no hay problema, pueden escribir en el chat o pueden hacerlo. Allí podrían abrir el micrófono. ¿Está bien? Bueno, entonces empezamos con el tema del día de hoy. Aquí está. Bueno, vamos a poner en pantalla completa. Empezamos. Liderazgo. ¿De qué se trata el liderazgo? Un líder pone o lleva consigo la responsabilidad de la dirección, da la guía, pautas, motiva a las personas para lograr objetivos y metas trazadas. Esto desde un punto de vista general. ¿Sí? Independientemente que sea para un negocio, normalmente encontramos líderes en muchos lugares o en todos los lugares donde vamos. Podemos encontrar líderes en los negocios, en los gobiernos, en todo tipo de empresas. El ser humano es un ente social por genética, de nacimiento. Siempre va a buscar estar en contacto con otras personas más. Es decir, cuando nacemos, lo hacemos dentro de un núcleo familiar, papá, mamá, hermanos, tíos, primos, etcétera, familiares. Después comenzamos a buscar amigos para tratar de aumentar esa sociedad o esa comunidad. De allí también, cuando estamos en la etapa de estudios, escuela, colegio, en el trabajo o en cualquier lugar en el que nos encontremos, siempre las personas vamos a buscar ser parte de un grupo, parte de un equipo, parte de una sociedad. Ahora, una sociedad o un grupo, inclusive en la familia, no puede simplemente trabajar o vivir cada cual de manera independiente o por separado. Siempre se va a necesitar una unión y alguien que haga las veces de líder. En el caso de un hogar, por lo general, quien hace las veces de líder es el padre de familia o la madre de familia, ¿por qué no? O los dos deben ponerse de acuerdo para que salga todo adelante. En un trabajo estará el dueño de la empresa, algún jefe, algún gerente. Cuando estudiamos, normalmente quien hace las veces de líder será el profesor o algún director, etc. Es decir, el tema de un líder siempre va a aparecer, sea que esté impuesto, es decir, estoy en un trabajo y mi jefe o quienes están como gerentes o directivos, alguien los pone allí, o también puede darse casos generales de liderazgo de manera espontánea. Por ejemplo, estamos en una situación en donde salimos un grupo a explorar la montaña. De repente, quien estaba como guía sufre un accidente y nos quedamos varadas las demás personas. ¿Cómo hacemos para sobrevivir? Una de estas personas o alguna de estas personas en ese momento mostrará sus rasgos o sus características de líder, ya sea tranquilizándonos, dando alguna palabra de apoyo o dando ideas de cómo actuar en ese momento. Eso es ser un líder. O esas son muestras de lo que hace un líder. Un líder nace o se hace. Cualquiera puede desarrollar habilidades para volverse un líder.
un líder eficaz? El primer paso es conocernos. Quien aún no se define, aún no tiene una identificación clara de qué es, cuáles son sus capacidades o qué es lo que quiere realmente en su vida, no va a poder empezar aún. Quien aún no se define corre el riesgo de no tomar decisiones adecuadas. Los seres humanos somos un conjunto de genes, recuerdos, percepciones, del trato que recibimos cuando éramos niños, lo que formó una experiencia de vida, lo que va moldeando nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar. La imagen que tenemos está matizada por las experiencias, percepciones o interacciones con las personas que viven en nuestro entorno. Los cambios que experimentamos son causados por las cosas que se aprenden y las experiencias vividas. El poder del pensamiento positivo, así como existe un poder del pensamiento positivo, habrá un poder del pensamiento negativo. Veamos la primera parte. El poder del pensamiento positivo establece que cada persona, entendiéndose a sí misma, puede determinar los atributos que requiere para volverse la persona que desea ser. Esto significa que cualquier persona puede volverse un verdadero líder y hacer el mejor uso de esos recursos disponibles y sus propias cualidades. ¿Cuáles serían estos atributos? Así como existe poder y existe una influencia del pensamiento positivo, también habrá una influencia del pensamiento negativo. De esto de manera general en cualquier parte en la que nos encontremos. Si nos comienzan a decir todo va a estar bien, todos vamos a salir bien, caminemos, estemos positivos, nuestro pensamiento se va a encaminar hacia que si podemos, vamos a tener un respiro, más energía, etc. Si por el contrario, alguien nos dice, no, esto es lo peor que podría pasar y tenemos muy pocas posibilidades de salir de aquí o ya no tenemos ninguna escapatoria, etc. Ese poder negativo va a limitar nuestro accionar y también va a mermar nuestra intención de hacer algo. Es como cuando nos dicen, tú puedes estudiar algo más, puedes prepararte para algo más. Perfecto. Ese pensamiento positivo ayuda bastante. Pero si me dicen lo contrario, no, tú no estás para eso, no debes estudiar, no creo que puedas hacer eso, no tienes la capacidad. Así sea alguien muy brillante, si comienza a tener esas ideas martillando en su mente, es muy probable que no lo intente, aún teniendo esa capacidad. ¿Y esto por qué ocurre cuando no tenemos una identidad clara de cuáles son nuestras capacidades y nuestras limitaciones? Los atributos de un líder eficaz. Primero, tener visión o ser un visionario. Saben lo que quieren, no necesariamente alguien que no esté muy seguro de lo que quiere en este momento significa que jamás va a ser un líder. No necesariamente. Esto es un proceso de madurez, de experiencias. Tienen la fuerza de carácter o muestran una fuerza de carácter para seguir sus objetivos ante la oposición y a pesar de los fracasos. Entonces, un segundo, listo. Entonces, a pesar de estos fracasos, lo ven no como un fracaso, sino como una experiencia. Pensamiento negativo, pensamiento positivo. Por otro lado, tienen pasión, creen apasionadamente o de forma vehemente en sus metas y aman lo que hacen de una manera ferviente, apasionada, vehemente. Un jugador de fútbol que no ama el fútbol no va a salir adelante en el fútbol. Un pescador que no le guste pescar no va a tener una buena pesca y así sucesivamente. Integridad. Saben quién es o saben quiénes son
son conscientes de sus debilidades, limitaciones, solo prometen lo que pueden hacer y lo que pueden cumplir. Eso es integridad, no simplemente hacer promesas que no se pueden cumplir o que se vuelvan una afirmación que en su momento pueda ser mentira o falsa. No. Ganan o saben ganarse la confianza, saben ganar la confianza de sus seguidores y actúan en nombre de ellos. Curiosidad, imaginación, creatividad. Siempre desean hacer algo nuevo o aprender algo. La actitud que deberíamos tener como personas a lo largo de nuestras vidas es la misma actitud que teníamos cuando éramos niños. Es decir, no sabíamos nada, todos queríamos aprender, todos queríamos preguntar, de todo queríamos saber, queríamos experimentar básicamente de todo. Si íbamos a un lugar de juegos o parques, queríamos subirnos a todos los juegos. Si íbamos a alguna montaña, queríamos seguir todos los senderos o caminos, sea que nos digan hacia dónde conducen o no. Tenemos que revivir esa curiosidad para aprender algo nuevo cada día. Averiguan lo que necesitan conocer para alcanzar sus metas. Riesgo. Toma riesgos de manera calculada cuando es necesario para lograr los objetivos. No es simplemente el riesgo por el riesgo. Este riesgo no es como los juegos de azar o como cuando queremos jugar una partida de naipes. Como dependemos simplemente del azar, me voy a arriesgar a ganar todo, a perder todo. No. Dedicación. Se dedica a su cargo, trabaja de manera asidua en nombre de lo que hace, de lo que significa, asumiendo su responsabilidad, sabiendo que es la imagen o parte de un grupo, de una empresa, de un proyecto. Se da completamente a la tarea o a su tarea de ser líder en todo momento. Otra característica, el carisma. Es el atributo más difícil de cultivar, si bien no podemos cambiar el rostro o la cara con que nacemos, lo que sí podemos es mostrar una mejor cara o un mejor gesto frente a las demás personas. Nada nos cuesta sonreír. ¿Sí? En muchas empresas o negocios exitosos, lo primero que le dicen a cada persona que entra a trabajar y sobre todo quienes atienden a clientes es: en todo momento sonríe. Llegas, sonríe. Ves a un cliente, sonríe. ¿Quieres hacer un comentario? ¿Quieres dirigirte a algún compañero, algún colaborador, algún empleado? Sonríe. ¿Sí? Eso no significa que se te va a dejar de lado el respeto ni la autoestima. No, para nada. Pero siempre una sonrisa va a derribar los muros o va a quitar esa frialdad de una comunicación o de una conversación, sobre todo cuando estamos con algún cliente. Representa igualmente madurez, respeto a sus seguidores, compasión, un fino sentido del humor y aprecio sincero por los demás. Es decir, ponerse en todo momento en el lugar de otra persona, sentir empatía, ¿por qué no? Y también algo que se conoce como asertividad, es decir, ser asertivo. ¿De qué se trata? De decir las cosas de manera como deberían decirse para que llegue el mensaje de manera concreta. ¿Sí? No es lo mismo decirle a alguien: trabaja, que por favor necesitamos de tu esfuerzo y de tu dedicación. No es igual. En un proceso de liderazgo, si se tratara de un ejemplo en un curso o en un aula de clases, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿O qué situación se presenta?
En primer lugar, debe conocer a los integrantes del equipo e identifica sus necesidades, es decir, quiénes son, el nombre, a qué se dedican, qué es lo que hacen, cuáles son sus expectativas. Establece metas adecuadas, ¿sí? Cuáles son los objetivos que podemos alcanzar, para qué queremos alcanzar esto, cómo lo vamos a hacer. Determina los recursos necesarios y las estrategias que se deberán seguir. Si esto lo pasamos al ámbito no de educación, sino al ámbito de deportes, si yo voy a jugar un partido de fútbol o de básquet o del deporte que nos guste, yo debo conocer cuáles son los miembros de mi equipo. Un equipo de fútbol, sean para 5, 6, 10 jugadores, necesito saber cuál es la mejor posición en la que les gustaría jugar a cada uno. De repente alguno diga, yo quiero estar en largo porque a mí me gusta tapar, yo solamente juego en la defensa, yo juego de delantero, me gusta hacer goles, etc. O sea, para quienes sepan de fútbol, pueden determinar eso mejor que yo. De la misma manera, ya sabemos a qué se dedican, en qué posición les gustaría jugar a cada uno, ahora vemos cuál es la estrategia. Salimos a jugar para meter el gol durante todos los minutos del juego, tratamos de defendernos y hacer solo contraataques, etc. Eso ya es de alguna forma estrategia, de alguna forma táctica. En el ámbito de educación, necesitamos conocer cuáles son no solo las expectativas, sino de qué manera vamos a llevar un curso, un seminario, etc. Orienta durante la trayectoria del alumno hacia las metas. Los alumnos están satisfechos, en el caso de un ejemplo de un aula de clase, los alumnos están satisfechos, motivados y aceptan a quien se muestra como líder, es decir, un líder, un orientador, un guía, un facilitador. Existe un desempeño eficiente por parte del equipo, de los miembros de este equipo, de los colaboradores, en el caso de una empresa, de los empleados. En el caso de un aula de clases, participan alumnos, profesor, la institución, todos alcanzarían las metas propuestas. Una organización es el reflejo de sus líderes. La conducta directiva. Cada vez que un líder fija objetivos y metas, aclara el rol de cada persona que va a cumplir, que cumplirá en la realización de una tarea, organiza los recursos, planifica con anticipación el trabajo que deben realizar quienes trabajan como empleados o son colaboradores, comunica cuáles son las prioridades, qué es importante, qué es urgente, fija plazos y los respeta, determina métodos de evaluación y pautas de desempeño, es decir, cómo sé que están haciendo bien su trabajo y cómo sabe cada colaborador o cada empleado que está haciendo bien su trabajo y que de eso se está dando cuenta el dueño o el jefe. Eso debe estar claro. Indica a los subordinados cómo realizar las tareas. Realiza el seguimiento para comprobar si el trabajo se realiza de manera adecuada y a tiempo. Una conducta de apoyo. ¿De qué se trata la conducta de apoyo? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cuáles son las actividades que deberían cumplirse? Cada vez que un líder escucha los problemas de sus subordinados relacionados o no con sus tareas, elogia a un subordinado cada vez que realiza un trabajo bien hecho, le pide sugerencias o información sobre la realización de una tarea, lo alienta o deposita en él su confianza para la ejecución de un trabajo, informa para la ejecución de un trabajo, informa sobre las operaciones generales de la organización, proporciona información sobre sí mismo, es decir, relacionados o no con el trabajo, facilita al subordinado la resolución de problemas en el cumplimiento de su tarea, comunica y demuestra su aprecio sincero por las tareas bien realizadas. Eso es la conducta de apoyo, eso significa la conducta de apoyo. Líderes que forman líderes. Receta para ser un líder. ¿Cuál debería ser el proceso? Primero, toma el control de tu vida. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo?
¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tengo? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis metas para después de 1 año, después de 5 años, después de 20 años? Y eso lo puedo revisar o plasmar o analizar en cualquier momento de mi vida. Sea que esté en una etapa de adolescencia de 10, 15 años, o sea que esté en una etapa de madurez después de los 20, 30, 40 años. ¿Por qué no? ¿Qué más? Transmite una actitud positiva y dinámica en todo lo que hagas. Es decir, ¿por qué debo conformarme con simplemente tener un negocio? ¿Por qué no animar a otras personas para que también tengan un negocio? ¿Por qué no? Aceptar críticas, ¿por qué no? Toda crítica es buena, siempre y cuando nos ayude a mejorar. Aprende de tus propios errores, así como el de los demás. ¿Por qué no? Sé responsable de todo lo que suceda y de los resultados bajo tu mando. Es decir, así como tenemos de alguna forma libertad de hacer lo que queramos, debemos tener también la actitud de ser responsables con las consecuencias de cada cosa que hagamos. Si hacemos algo bueno, somos responsables de un buen acto. Si hacemos algo malo, somos responsables de algo malo. Otorga el crédito cuando sea necesario y a quien lo merezca. Es decir, como parte de un grupo, de un equipo, tenemos personas participando y habrán quienes de alguna manera sobresalgan de forma espontánea o sobresalgan porque quieren sobresalir. ¿Por qué no reconocer su esfuerzo? En el punto 3, donde se aceptan críticas y se aprende de los errores propios, así como el de los demás, por lo general, cuando estamos en una etapa de juventud, queremos vivir cada cosa, es decir, no nos queremos conformar con que alguien nos diga qué es bueno, qué es malo, qué es lo que deberían hacer, sino que queremos experimentar, no importa que crean que es bueno, que es malo, después sabremos si continuamos o no por ese camino o haciendo esas actividades. Llega un momento de madurez en el cual si aceptamos esas críticas y vemos como otras personas que han vivido algo, lo vemos como una experiencia no propia, pero sin embargo, eso me gustaría replicarlo, o no, eso me gustaría que no ocurra, o no quiero hacer. ¿Qué más? Sé compasivo al momento de repasar el progreso o no de los miembros del equipo. Si bien es cierto, hay que ser bastante exigente, tampoco se puede ser demasiado duro para tratar a los miembros de un equipo. Porque si no, se comienzan a desmotivar y cada vez que alguien está desmotivado va a trabajar, va a dar resultados no deseados. Es decir, en vez de alcanzar las metas que se están planteando en el momento que durante el tiempo que se estima que ocurran, es probable que se retrase o más esas metas o no se cumplan. Piensa en grande, ¿por qué no? Porque si al inicio, cuando yo quería empezar a trabajar o transportarme, puedo pensar en andar en una bicicleta, ¿por qué no? Después esa bicicleta quisiera que fuera una moto para que tener más facilidad, no estar pedaleando. Después, si tengo mayor poder económico, quisiera tener un vehículo no solamente para transportarme, sino para llevar a mi familia o amigos, o un transporte más grande para salir a pasear o para fletarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar un poco más allá, un poco más grande? No tanto en lujos, porque eso no es lo más recomendable, pero sí habrán cosas que pueden irse mejorando. Es más, si yo compro una bicicleta y no me alcanza para comprarme una moto, de repente sí me alcance para comprar un motor y adaptarle a la bicicleta y convertirlo en una bicicleta con motor eléctrico. ¿Por qué no? Todo se puede hacer. Transforma los desastres en oportunidades y convierte los obstáculos en triunfos personales. Es decir, donde alguien más ve obstáculos, yo le veo una oportunidad. Donde alguien más ve una amenaza, yo lo veo como una oportunidad. Ese cambio de perspectiva o esa nueva perspectiva es parte de ser un líder. Es decir, es positivo,
ve y busca oportunidades no solamente para él, sino para el negocio, para su entorno, para la sociedad o el núcleo en el cual vive y convive. Determina metas realistas y se esfuerza por lograrlas. Es decir, debes determinar metas realistas, es decir, qué es lo que sí puedo alcanzar. Quiero tener una compañía o una empresa donde por lo menos trabajen 200 personas. Hacerlo ahora, imposible, pero no es del todo descabellado. ¿Por qué no ponerme como meta tener un autoempleo o un pequeño negocio donde al menos trabajen 2 personas? Yo y un empleado. ¿Por qué no? Ya empecé con 2. Si esto comienza a crecer, tendremos 3. De aquí a mañana comienza a crecer, seremos 4. Y así poco a poco podríamos alcanzar una meta mucho más ambiciosa. Cuando quieras decir algo importante, hazlo en persona. Es decir, la regla general siempre va a ser, halaga en público los logros de alguien y reprende en privado y critica, en privado. Es decir, de manera personal, uno a uno, no delante de los demás. Características personales de un líder, definidos o estos conceptos en una sola palabra. Entusiasta, es decir, muestra mucho entusiasmo en cada cosa que quiere hacer, es alentador, es decir, provoca o reta a los demás para que quieran hacer algo diferente, algo nuevo, algo que les va a servir como meta personal a cada una de estas personas, no solamente a mí como líder. Debe ser empático, es decir, debo ponerme en el lugar de los demás y tratar a los demás como me gustaría que me traten a mí. Simplemente eso. Debe ser trabajador. Todos nacemos con ese ímpetu de ser personas trabajadoras, de levantarnos temprano, realizar actividades, etc. Ya sea alguna actividad deportiva, alguna actividad de estudio, alguna actividad de trabajo, etc. Siempre vamos a tener esa actitud trabajadora. Eso es innato en las personas, innato en los seres humanos. Ejemplar. Es decir, debemos mostrar siempre una actitud o una personalidad que sea digna de seguir. No solamente para las personas que nos rodean. Si en algún momento tenemos familia, debemos mostrarnos como ejemplos para cada uno de nuestros familiares. Nuestra descendencia también va a buscar ejemplos o personas ideales a quien seguir o a quien imitar. Quiero ser como mi papá, quiero ser como mi tío. ¿Por qué no? Conoce a las personas por su nombre. Es decir, trabajo con 5 o 6 personas, todas, cada una de ellas, sé cómo se llaman, no simplemente, la persona 1, la persona 2. Reconoce y premia un buen trabajo. Da crédito a quien se lo merece. Sabe delegar de manera adecuada. Yo no puedo hacerlo todo, puedo tener 5 o 10 personas a mi cargo, pero si en algún momento necesito manejar un volumen de 30, 40, 50, 100 personas, ¿qué es lo idóneo? Puedo dividirlos en grupos o equipos pequeños de 5, 10, 20 personas y nombrar a alguien que ayude coordinando el esfuerzo en cada uno de estos grupos. ¿Sí? Mientras más grande sea un grupo, hay que saber organizarse. ¿Y cómo se organiza? Pues eso ocurre cuando se delega. Es un buen comunicador, es decir, sabe comunicarse con las personas, atiende y sigue cada una de las intervenciones, sabe cómo hablar con ellos, sabe cómo comunicarse. Respalda las ideas de los demás. Cuando se presenta una idea buena, ¿por qué no? Hagámosla, probemos. Y también inspira lealtad. ¿Qué significa esto? Que las demás personas no solamente le van a seguir porque tiene cierto carisma, sino porque saben que está actuando de una manera en la cual ellos también sienten admiración y creen que lo que está diciendo es verdad. Hasta allí termina esta parte que corresponde al liderazgo. En la parte de motivación, como parte de ser líder, también se necesita motivar. ¿Cómo motivamos? El ejemplo que siempre menciono es
En un partido de fútbol o en una cancha en donde existen equipos, habrá quienes animen las que se conocen como animadoras o cheerleaders o algún grupo musical que esté tocando en ese momento, las barras que tocan sus propios instrumentos y comienzan a cantar, a alentar. Eso es animar al equipo. Los jugadores se van a sentir motivados, no tanto porque les griten desde las barras, o no, eso es de momento. Se sentirán motivados si es que les dicen, al final del partido, si es que gana, van a tener un premio, o si es que actúan bien, van a tener la posibilidad de ir a otros equipos, etcétera. Eso puede provocar la motivación, es decir, que quieran hacer algo por su cuenta propia y que estén en ese camino porque creen y están convencidos de que es lo que deben hacer. Eso es estar motivado. Ahora,